Buenas tardes amigos y amigas del canal de Bernardo Cruz y concretamente del curso de BASIC con Astra CPC 6128. En este capítulo vamos a ver unos pequeños juegos, entre comillas, porque no son juegos ya que no podemos interactuar, sino efectos visuales, pero sí que es cierto que son muy interesantes porque los vamos a hacer sirviéndonos de todo lo aprendido en cuestión de gráficos. Entonces vamos a hacer una serie de movimientos y efectos visuales con puntos, con rayas y con formas geométricas. Lo primero que vamos a hacer es ir al AutoCAD y demostraros, para que lo veáis más claro, que lo que quiero hacer es trazar una línea de esquina a esquina, de la diagonal 0.0 a la superior derecha 640,400, pero en vez de una línea recta o una línea normal, lo que quiero lanzar es una línea de puntos, como si trazásemos una línea discontinua, con lo cual no sería tan sencillo como obviamente pudierais pensar, draw 640,400 partiendo del 0,0, que sería una simple orden, sino que tenemos que hacerlo con varios plots. ¿Cómo se haría eso? Bueno, pues yo he pensado que una discontinuidad adecuada para que se vea atractivo sería de 10 en 10, con lo cual 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. ¿Cuántas divisiones habría desde el 0 al 640 si lo hacemos de 10 en 10? Evidentemente no hace falta calcular, son 64. Pues esas mismas divisiones tenemos que hacer en el eje de coordenadas, en la vertical Y o Y, para que la línea vaya aumentando progresivamente y de forma que llegue al final exacto del vértice 640,400. Es decir, para que vaya de este ángulo hasta este, si aquí hacemos 64 particiones, aquí tenemos que hacer también otras 64, el mismo número, para que vaya creciendo paulatinamente en la misma proporción y vaya llegando al mismo punto. Este pequeño ejercicio, este pequeño efecto visual tiene su atractivo porque tenemos que usar las matemáticas para conseguirlo. Esto que yo os estoy explicando es un algoritmo. En informática un algoritmo es la solución a un problema. Cuando nosotros tenemos que hacer un programa, un proceso que solucione un problema, tenemos que elaborar un código y ese código es el algoritmo, la solución a ese programa. Es decir, si hay que hacer un programa, por ejemplo, de sacar los números primos que hay del 1 al 1000, tenemos que elaborar un algoritmo para que ese proceso se lleve a cabo. ¿Qué algoritmo sería en este caso? Y me estoy saliendo un poco del tema. Pues tendríamos que coger uno por uno, del 1 al 1000, e ir dividiendo entre todos los números que hay por debajo del número que le toque. En el momento que sea divisible por alguno de ellos, ese número ya no es primo. En fin, para no enrollarme mucho, un algoritmo es la solución a un problema informático. Y en este caso, el algoritmo para lanzar una línea discontinua a base de plots que empiece en el 0,0 y termine en el 640,400 sería, si queremos hacer 64 puntos horizontales, también hacer 64 puntos verticales para que la línea nos quede totalmente diagonal. Así pues, para saber en qué punto estaría cada uno de los 64 puntos del eje de coordenadas que va del 0 al 400, tendríamos que usar la calculadora. Y es tan sencillo como poner que nos divida 400 entre los 64 puntos. Tenemos 6,25. Bien, sabiendo este detalle, nos vamos al Caprice 32 y vamos a empezar a hacer el programa que nos va a mostrar la línea desde el punto 00 al 640,400. Vamos a poner auto. En la primera línea ponemos border 2 para que nos salga un borde de color azul claro. Después limpiamos la pantalla. Establecemos el origen en el 0,0. Ponemos la coordenada Y o Y a 0. Ahora os diré por qué, ahora comentamos el programa una vez que lo ejecutemos y veamos cómo funciona. Ahora hacemos un bucle para la coordenada X 0 to 640, pero como hemos dicho va a ir dando saltos de 10 en 10. Después hacemos el plot con las coordenadas X, Y.
A continuación, al eje de coordenadas le sumamos los 6.25 que nos ha dado el resultado. Y por último ponemos el next x. Cortamos y aquí tenemos el programa. Daos cuenta que el último punto debería venir aquí, pero se nos sube un píxel por encima del borde. Esto es lo que os comentaba en los primeros capítulos dedicados a gráficos, que os decía que tenemos 640 puntos en el eje de abscisas, pero que van del 0 al 639, y 400 puntos en el eje de coordenadas, pero que van del 0 al 399. Por lo tanto, el 640,400 se nos mete un punto por el borde tanto de arriba como de la derecha. Debería de ir aquí. Por lo demás, todo está perfectamente. Vamos a echarle un vistazo al código y a repasarlo. Ponemos el borde en color 2, que es un azul más claro que el fondo de pantalla. Limpiamos la pantalla y establecemos el origen del puntero gráfico en el 0,0. Eso es para que cada vez que lo ejecutemos, el origen se quede en el 0,0 y no nos pase como en capítulos anteriores, que se quedaba en el último punto, en este caso en el 640,400. Así pues, cada vez que ejecutemos el programa se establece el origen aquí. Después, a la coordenada Y le aplicamos el valor 0. Después hacemos un recorrido de X de 0 al 640, pero saltando 10 píxeles cada vez. Ese salto de 10 píxeles hacen un total de 64 píxeles, del 0 al 640. Por lo tanto, al dividir esta línea vertical entre 64 nos sale 6.25 y es lo que tenemos que ir subiendo para establecer cada uno de los píxeles en su lugar correspondiente, de manera que cuando lleguemos a este punto la línea se hace de una esquina a otra, una línea totalmente en diagonal. Entonces Y ya vale 625 y X pasaría al siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor? Si no estuviera el step 10 sería el siguiente al 0, el 1. Pero como está el step 10, le está indicando que dé un paso de 10 posiciones, con lo cual el siguiente valor sería 10. Entonces el siguiente plot sería 10 por parte de X y 6.25 por parte de Y. Aquí estaría el segundo. Le vuelve a sumar 6.25 y ya tendríamos 12,50. Damos la vuelta, X avanza otros 10, se convierte en 20, con lo cual el plot X es 20,12,50, que sería este tercero. Y así sucesivamente hasta hacer esta raya. Bien, pues este es el código. Vamos a ir salvando todos los programas, por pequeños que sean, vamos a ir guardándolos en nuestro disco. Así que vamos a disco, insertamos disco y el último que usamos nos aparece por defecto, que es nuestro disco. Abrimos y vamos a salvarlo con el nombre, por ejemplo, de diagonal. Bien, pues ya lo tenemos. Pues a continuación vamos a hacer esto mismo, pero en vez de con puntos, con formas geométricas. Y vamos a escoger un cuadradito pequeño. Vamos a usar este mismo programa y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Aquí en la línea 10 voy a poner el CLS a continuación y la voy a convertir en una línea multi-instrucción y la 20 la elimino. Después el origen lo establecemos en el mismo sitio, la coordenada Y sigue valiendo lo mismo y hacemos un for X, coordenada X, del 0 al 640, con lo cual vamos a editar la línea 50 y le vamos a poner step 20. El plot lógicamente ya no sirve para nada, lo eliminamos y vamos a hacer otra línea multisentencia donde vamos a escribir el triángulo de una sola vez en vez de en 3 líneas. Así que ponemos draw, por ejemplo 50,0, que sería una línea más o menos hasta aquí. Luego vamos a subir aquí, con lo cual sería draw 25, porque primero es la coordenada X y nos pondríamos por la mitad de 50 para que el triángulo sea equilátero.
y el punto de I estaría aquí arriba. Vamos a subir un poco más de 25, 35. 2 puntos y draw 0,0 para cerrarlo. De esta manera, en principio, ya lo tenemos. Podemos probarlo para que veáis lo que va a ocurrir. Bien, ha imprimido el triángulo 32 veces en el mismo sitio. Es decir, 640 de 20 en 20 son 32 repeticiones que da el bucle. Así pues, nos falta un detalle. Y es, justo después del drop, establecer el origen en un punto superior. De manera que, estableciendo orígenes en puntos superiores en la línea diagonal, llegaríamos al final pintando triángulos. Así pues, en la línea 61 vamos a poner el origen en la coordenada x, y. Vamos a renumerar y está casi. Vamos a verlo bien claro aquí. Está casi, y digo casi por este valor de 6.25. ¿Qué va a pasar? Que aquí del 0 al 640, dando saltos de 20, estamos haciendo 32 puntos. La línea vertical tenemos que dividirla entre 32 y antes la hemos dividido entre 64, justo el doble. Con lo cual este valor tiene que ser también el doble. Vamos a hacer una prueba para que veáis que la línea la va a trazar desde el 0,0 hasta aquí, hasta justo 640,200. Vais a ver. ¿Lo veis? Justo hasta la mitad de la pantalla. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un nuevo cálculo. Aquí tenemos la calculadora, aunque ya os digo que el cálculo es el doble de esto, pero bueno, vamos a dividir 400 entre 32 y como ya os digo es el doble de 625 y eso es lo que hay que modificar para que la línea sea como antes, una diagonal perfecta. Así pues hacemos un list y editamos la 70 y el i va cogiendo el valor de 12.50. Ahora sí. Bien, pues comentamos. El borde en azul claro, CLS, el origen lo establecemos en el 0,0, Y es igual a 0 y empezamos con el for del 0 a 640 de 20 en 20. Es que de 10 en 10 me ha parecido muy junto y he preferido separarlo un poco. Ahora lo vamos a hacer incluso de 40 en 40 para que lo veáis. Entonces, pintamos el triángulo y aquí me acabo de dar cuenta de que hay un pequeño error. Establecemos el origen en x, y, pero estamos redundando porque x, y sigue siendo 0 y el origen ya lo tenemos en 0,0. Es decir, y vale 0, x vale 0. Imprimimos el triángulo en el 0,0, aquí. Y entonces establecemos el origen de nuevo aquí. Luego sumamos 12,5 a y, que vale 0, más 12,5 sería 12,5, con lo cual y pasa a valer 12,50. Damos la vuelta y x pasa a valer 20, que es el siguiente paso que da. 0 más 20, 20. Pintamos el draw, pero lo estaría volviendo a pintar en el 0,0, que es donde está establecido el origen. Ahora en la siguiente línea es cuando el origen sí que se establece en la 20, que es lo que ya vale x, 12,50, que es lo que vale y, se establecería aquí. Y damos el next y ya empezaría toda la secuencia hasta el final. Pero en el primer origen estamos imprimiendo dos triángulos y os lo voy a demostrar. Vamos a hacer una línea que sea 65 y que imprima el valor de x, y que a continuación, para hacer una pausa, hacemos una línea multiinstrucción. Bien, pues vais a ver lo que pasa. Imprime el primero y el origen está en 0,0. Le damos a intro. Imprime el segundo. Daos cuenta de que lo ha hecho encima del que ya hay. Y el origen es 20,5. Y ese sí que va a ser el origen del siguiente. Pero los primeros dos los ha imprimido en el mismo sitio.
el siguiente ya sí en el 20,1250, el siguiente en el 4025, 6037, bla 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 bla, hasta el final. Bien, pues esto hay que corregirlo, no pasa nada, no tiene ningún problema, solo que nos repite el primer triángulo 2 veces, pero no constituye absolutamente ningún problema, máxime cuando se trata de un ejercicio. Pero esto es muy fácil de solucionar, puesto que el origen lo tenemos que establecer justo antes de pintar. Es tan fácil como eso. El origen lo establecemos en la línea 45, borramos la 60, renumeramos, la línea 20 nos estaría sobrando. Vamos a eliminarla. Y otra vez limpiamos y listamos para tenerlo siempre todo más claro. Es una buena costumbre limpiar la pantalla y listar muy a menudo para ir estudiando el programa. Borde CLS, Y es igual a 0, for X es igual a 0, tú lo que sea, con lo cual Y y X es igual a 0. Origen 0,0. Pintamos, esto lo voy a dejar para que lo veamos, cómo nos presenta el valor de cada variable y luego nos hace una pausa pidiendo un dato que no vamos a introducir y a continuación suma 12,50 ahí. Entonces el next hace que vuelva al for y el for se incrementa en 20. El origen ya tenemos X 20 e Y 12,50. Ahora sí que es correcto y el origen inicial nos sobraría, porque con este cada vez que iniciemos el programa lo ponemos a 0. Vamos a comprobarlo. 0,0 y nos ha pintado 1. Ya tenemos el segundo y 20,1250. O sea, ya no repite. ¿Os dais cuenta? 2 toques de tecla, 2 triángulos. Así continuamos hasta el final. Vamos a eliminar la línea donde hemos introducido el print XY, que es la 70. Renumeramos de nuevo y este es el programa, quitando el origen inicial y sustituyéndolo por esto. Bueno amigos, espero que os haya quedado claro. Cualquier duda la ponéis en los comentarios. Vamos a ejecutarlo de nuevo y como veis el resultado es perfecto. Antes nos estaba imprimiendo 2 triángulos en el mismo sitio, no pasaba nada, pero las cosas, como yo digo, mejor bien hechas, aunque el resultado sea visiblemente el mismo, estéticamente el mismo. Cuanto menos instrucciones hagamos, cuanto mejor esté hecho lo que estamos haciendo, pues obviamente mucho mejor. Vamos a salvar esto y le vamos a poner pues mucho triángulo, mucho tri. Bien, pues vamos a hacer la prueba que os he comentado antes, que es distanciar los triángulos uno de otro y en vez de 20 lo vamos a hacer de 40 en 40, con lo cual sustituimos esto, pero nos va a pasar lo mismo que antes, que la línea va a llegar al medio de la pantalla. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las mismas divisiones en el eje de abscisas que en el eje de coordenadas, con lo cual vamos a traer la calculadora y 640 entre 40 son 16. 16 triángulos los que va a pintar, 16 puntos los que va a establecer. Entonces tenemos que establecer esos 16 puntos también en el eje de coordenadas, que es el eje Y, el vertical. 400 dividido entre 16 nos sale 25. Editamos la línea 60 y cambiamos, claro, es justo el doble, 12,50, justo el doble, 25. Y vais a ver lo mismo, pero más distanciado el triángulo. Bien, pues a este tipo de efectos visuales me refería al principio del capítulo cuando decía que vamos a hacer unos cuantos juegos. No son juegos, obviamente, porque no interactuamos, es simplemente pues un poco de movimiento en pantalla y ese movimiento lo vamos a mejorar con el comando random. Es un comando que genera números aleatorios, es interesantísimo, pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque os tengo que explicar cómo se redondea un número al entero inmediatamente inferior o cómo se hace un redondeo matemático, cómo se establece un random entre un número y otro, puesto que el random veréis que es un comando con mucha controversia, un comando que incluso a día de hoy sigue siendo complicado no de usar, pero
sí que tiene un uso bastante delicado, o sea, no es un comando muy sencillo que uno pueda decir quiero un número aleatorio entre el 50 y entre el 800 y que nos lo dé así fácilmente. No, hay que establecer una serie de cálculos matemáticos muy sencillos. Vosotros, por favor, basaos en lo que yo os diga, en lo que yo os explique, no os compliquéis la vida en buscar más, puesto que me estoy esforzando para haceroslo bastante sencillo, para que os baséis en el uso de un comando conforme yo os lo diga. Y bueno, por supuesto, si luego queréis seguir indagando por internet o seguir haciendo pruebas y descubriendo todo tipo de diferentes formas de uso, pues obviamente mucho mejor. Pero en principio yo os estoy planteando de todos los comandos la forma más sencilla de usar, la forma más fácil en la que podéis abordar ese comando, y luego ya pues lo demás os lo dejo de deberes para vosotros. Pero veréis como el random, a pesar de tener cierta controversia, os lo voy a plantear de una forma muy sencilla, ya veréis como sí. Pero esto, insisto, lo vamos a dejar para la segunda parte de este capítulo, y vamos a hacer todo esto en vez de en líneas continuadas o en una ruta, por decirlo de alguna manera, especificada, lo vamos a hacer de forma aleatoria para crear un efecto visual mucho más estético, mucho más bonito. Así que nada, amigos y amigas, un fuerte abrazo desde España, como siempre en todos los capítulos, os mando un fuerte abrazo, un saludo, muchísimas gracias por ver mis vídeos. Si os gusta, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal, le dais a la campanita que hay al lado y activáis la casilla de notificaciones para que se os notifique a vuestro correo electrónico cada vez que suba un vídeo, y así pues me podéis seguir más cómodamente a los que os interese seguirme, por supuesto. Muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.